Señoras y señores telespectadores, de nuevo con todos ustedes estamos una semana más para entablar una conversación, una charla, en este caso con un palmero que lleva muchísimos años vinculado al mundo de los medios de comunicación y en concreto al de la radio, en el que podemos decir que es todo un pionero, lo cual tampoco supone ni muchísimo menos que esté cerca el final de su carrera, ni muchísimo menos, todavía le quedan años. Es un hombre joven, activo, y la verdad es que podemos decir que sus comienzos, precisamente por haberse dado cuando era pues un muchachito de pocos años, fueron prácticamente parejos a los comienzos de la radio en La Palma. Con Julio Marante, que es nuestro invitado de hoy. Bueno, realmente nosotros somos invitados de él, puesto que la charla se va a producir en este estudio, en uno de los muchos estudios que tiene Radio Nacional de España. Me refiero locutorio, del gran estudio que tiene Radio Nacional La Palma en Santa Cruz de La Palma. Vamos a charlar, les decía, invitados por él aquí en esta su casa. Julio, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que se vaya a ver este programa. Pues buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que se vaya a ver el programa, ¿no? Muy bien. Y bienvenido, bienvenido, porque esta es su casa. Sí, muchísimas gracias por ello. Decía en esta pequeña presentación que tú empezaste muy joven en el mundo de la radio y que puede decirse que empezaste con la radio misma aquí, en La Palma. ¿Cuándo fue eso? Bueno, eso incluso hay una vinculación de tipo anecdótico, si se quiere, con cómo empecé yo en la radio. Pues la verdad es que yo vine a la radio a través del teatro. Eso lo primero, hacía mucho teatro, estuve en 3 grupos al mismo tiempo, en el grupo Bambalinas en Breña Baja, estaba en el grupo Arlequín con mi amigo Manolo Rodríguez, el Punta Llanero, que hoy está en Tenerife, y que el otro día tuve el placer de verlo haciendo de padre en Bambí. Y luego también estuve en Candilejas, que vamos, fue el grupo señor, digamos, de aquí de la isla, sobre todo con aquellos tradicionales autos sacramentales. Y ahí en uno de esos autos sacramentales, pues yo conocí, digamos que íntimamente, a Miguel, nuestro querido Miguelín, Miguel L. Rodríguez, para los niños de entonces, el mago bonachón, porque llevaba el programa aquel célebre de Club Niñolandia. Y con él trabé mucha amistad. Él me comentó un día que se iba a Tenerife, que necesitaban locutores en La Voz de La Palma, la antigua Voz de la isla de La Palma. Y entonces, pues yo tenía por aquel entonces 17 años y empecé en el mundillo de la radio así. O sea, realmente yo estaba preparando unas oposiciones porque mi intención era hacer arte dramático en Madrid. Como mi familia pues no era pudiente, pensé que la mejor fórmula era acceder al cuerpo de auxiliares de correos por aquella época, porque te trasladaban y podías irte a Madrid o a Barcelona, podías elegir bien y al mismo tiempo que trabajaba podías estudiar. Pero entonces me surgió la prueba esta para La Voz de la Isla de La Palma, curiosamente, y cambié un sueldo realmente aceptable en aquella época en correos por uno que para mucha gente sería considerado como miserable en La Voz de la Isla de La Palma, pero que yo presumo de aquellas primeras 500 pesetas que cobramos. En aquella época la plantilla de La Voz de la Isla de La Palma era muy corta. Pues no, era gente vocacional, pero realmente no era tan corta. Yo creo que he vivido épocas posteriores con muchos más medios de tipo técnico, pero sin embargo con, vamos a decirlo, de material, entre comillas, el material humano mucho más escaso. En aquella época yo recuerdo de estar 4 locutores, de tener un jefe de programas, de tener 3 técnicos de sonido y control, un administrativo. Se estaba perfectamente. Yo creo que la plantilla en aquella época fue incluso más ideal que luego, repito, cuando la emisora a lo mejor era ideal, pero no así la gente en cuanto a número que estaba en ella. La emisora al principio estaba encima de lo que es en el Teatro gallinero, Chico, hay ¿no? que decirlo, en el gallinero del Teatro Chico, y además hay que presumir de eso porque se hizo una labor importantísima en aquel lugar, aparte de que yo creo que no ha existido
emisora en España que haya tenido un auditorium más coqueto que el nuestro. Esa es la realidad, porque teníamos una línea permanente con el Teatro Chico y su escenario era nuestro escenario también de todas aquellas actividades cara al público que quería hacer la emisora. ¿Qué tipo de programa hacías tú cuando empezaste? De todo, Anelio, de todo. Yo puedo contar anécdotas hasta de parar un programa musical para grabar una esquela. O para grabar una audición deportiva cuando estaba presentando un buzón del oyente. O sea que como no teníamos sino un solo estudio, teníamos que aprovechar la señal de audio a veces para poder grabar. Es más, yo puedo contarte una anécdota muy curiosa que nos ocurrió una vez grabando un programa navideño para Radio Centro de Madrid, cuando nos exigía la emisora central. Muchas veces o teníamos que grabar una vez finalizada la programación o en horas muy determinadas del día. Pues en esa ocasión, como nos lo pedían muy urgente, recuerdo que tuvimos que no emitir esa tarde, alegando una avería, la hora del concierto, que era de 5 a 6 de la tarde. Y entonces empezamos a grabar el programa para Madrid, el programa navideño, pero con un inconveniente tan grande que la señal de audio empezó a salir para la calle. Y se empezó a oír todo lo que interiormente decíamos, desde hasta los tacos, vamos, que se producen realmente con cierta frecuencia cuando se están grabando cosas, porque lo haces de una manera mucho más distendida. Y curiosamente nos vinieron a avisar los taxistas del puente que estaban escuchando la emisora en ese momento, y vamos, que era aquello, que era lo que estábamos emitiendo, que si era verdad que no teníamos señal, ¿cómo era posible que aquello estuviera saliendo para la calle? Efectivamente, es una de esas muchas anécdotas que se pueden contar de la precariedad de medios que teníamos en el Teatro Chico. ¿Y qué clase de público era el de La Palma en aquellos años? Hombre, la radio era era muy variada, ¿no? Teníamos programación desde las horas del mediodía, que eran un poco más serias, más de tipo político también, entre comillas, porque sabes que pues en la época, sobre todo hasta el año 75, que empezó la democracia, pues era, no digo que fuera una radio tremendamente dirigida, porque a nosotros aquí en La Palma yo creo que no nos persiguió nunca nadie, ni nos enviaron excesivas consignas, esa es la realidad, pero sí se leían las editoriales de Pueblo, estas cositas, ¿no? Que Pueblo, comparado con muchos periódicos luego dirigidos, pues la verdad que era de los más democráticos de la época, quizás por el hecho de ser una emisora sindical, ¿no? Que estaba más cerca del trabajo y de la clase media española. Quizás tuvimos también esa suerte, no solo nosotros, sino en Canarias esa suerte también la tuvo Radio Atlántico en Las Palmas. Quizás fuimos de las emisoras menos dirigidas del archipiélago canario. Pero no me contestaste la pregunta. Bueno, que en horas del mediodía teníamos la parte de las editoriales, la parte política, la parte más seria, la parte de enterarse del parte de Radio Nacional de España, que era obligatorio, aun siendo La Voz de la Isla de La Palma una emisora de la SER. Y luego por la tarde eran programas de entretenimiento, eran las novelas, las radionovelas, una época que hizo furor, ¿no? Sí. En todos sitios, ¿no? Yo creo que era respetable en todas las emisoras de radio. Había gente que escuchaban hasta 3 y 4 novelas al día y sabían que el horario era entre las 3 de la tarde y las 5 y media. A esa hora ya terminaba el horario de las novelas, pero yo recuerdo que daba la sensación de que uno programaba las novelas de acuerdo con el resto de las emisoras para que todas se escucharan. Y era un horario de novelas. También teníamos sobre las 4 de la tarde un programa que nosotros tuvimos gran cantidad de audiencia, porque era el buzón del oyente, que escribían cartas, se dirigían a la emisora, y hay también otra anécdota, porque yo creo que el mundo de la radio y los hechos hay que vincularlos a las anécdotas que se producen para que la gente se haga hoy una idea de lo que era aquello. Por ejemplo, nosotros una fuente económica importante nos llegaba a través de esas cartas. La gente no pagaba en efectivo, pero nos enviaba una cantidad determinada en sellos. Y entonces, incluso en la emisora, en la parte baja, don Domingo Ventura, recuerdo, expedía pues, los sellos al público, llegaban allí, como sabía que teníamos sellos, pues nos compraban y tal. Y vendiendo esos sellos luego, pues nosotros, la verdad que alguna vez cobramos, Anel. No es broma. Oye, pues no lo sabía. O sea, que es curiosísimo. Teníamos una cantidad de oyentes que fue una fuente de ingresos muy importante, la de los sellos. En La Palma, la única emisora era esta, y como tal cumplía una labor
no solo informativa, sino también en todos los sentidos social, ¿no? Efectivamente. Porque era el punto de referencia para cualquier tipo de cosa. Para todo, era su emisora. Para los oyentes esa sí que era su emisora y lo fue siempre. Era por el hecho de ser la única quizá, pero también porque yo creo que se tenía en cuenta lo que el oyente de la época quería. Piensa que nosotros hacíamos programas en directo, muy difíciles de hacer, porque incluso en un locutorio pequeñito que teníamos, pues a veces se metía allí un grupo entero a cantar y era, o sea, el grupo pasaba por aquella incomodidad, digamos, por sus deseos de salir. O sea, teníamos un programa por la noche que era formidable. Era La Voz se va de ronda, donde se ponían discos dedicados de tipo canciones latinoamericanas, que hoy, bueno, hoy las escuchamos muchas de ellas en Los Viejos y en este tipo de grupos palmeros que son muy dados a la música cubana, pues nosotros la teníamos en La Voz se va de ronda. Y había una serie de grupos de aquí, de la isla de La Palma, que participaban en ese programa, en La Voz se va de ronda, que incluso nos enviaban del club, recuerdo enfrente, nos enviaban hasta las copitas, las botellitas, los regalos y tal, para pasar la noche muy bien. Y era todo un espectáculo en un espacio tremendamente reducido como era aquel. Pero yo creo que se le trasladaba la imagen de aquello a todos los oyentes que teníamos, que eran muchísimos. Eran dedicatorias, pero de una manera muy, muy diferente a la del tradicional discos dedicados. Además, en aquella época pues no había telelocal, la televisión española a nivel regional pues tenía unas limitaciones técnicas. Sí, y empezaron a funcionar más tarde. Mira, date cuenta que La Voz de la Isla de La Palma es más antigua que el centro emisor del Atlántico de Radio Nacional de España. Nosotros las emisiones de Radio Nacional para los partes, como se llamaba en la época, los cogíamos del centro emisor de Sevilla, o sea, a través de aire. O sea que el centro emisor del Atlántico empezó a funcionar, me parece recordar, en 1964. Mientras que la emisora La Voz de la Isla de La Palma empezó en la Bajada de la Virgen de 1960. Empezó a emitir un mes antes, en el mes de mayo aproximadamente, pero después, digamos que la inauguración oficial se hizo coincidiendo con la Bajada de la Virgen de 1960. Y este tipo de eventos, Bajada de la Virgen, carnavales... se transmitían, se hacía en directo. En directo. De una forma artesanal, con amplificadores, buscando la corriente, porque en esa época realmente no habían los gitames o los magnetofones estos de amplificadores de pilas, pues no existían. Bueno, se buscaba una serie de mil inventos. A veces incluso yo recuerdo de transmitir actos de este tipo con amplificadores de los que utilizaba Julio Gómez en su orquesta. O sea, con un amplificador de orquesta y micros de orquesta y todo esto, pues se lograba hacer transmisiones realmente formidables. Se hicieron transmisiones muy buenas en aquella época, hay que reconocerlo. Pero de una forma artesanal, pero muy buenas en cuanto a calidad. Por ejemplo, ustedes llegaban a transmitir desde una misa hasta... Sí. La misa la hacíamos incluso todos los domingos. ¿Y la función de los enanos también la llegaban? Todo. La Bajada de la Virgen se hizo, se dedicaba, bueno, pero no solo eso, cualquier festival donde viniese una estrella invitada, pues que te digo, a los Alberto Cortés, que yo recuerdo, de algunos a los que yo asistí, con actos presentados de una forma magnífica por nuestro buen amigo Pedro Coviella, que yo creo que desde el punto de vista radiofónico habría que hacerle un monumento, porque realmente hizo cosas muy interesantes. Ese sí que fue un verdadero pionero en el mundo de la radio aquí en La Palma, como lo fueron Pilar y Rosabel, una cantidad de nombres, Pepe Greses, que tenía una voz formidable. Hombre, que no trabajaba en la emisora, trabajaba en el ayuntamiento, pero también era un hombre muy vinculado al teatro, le gustaba mucho el teatro, tenía una voz magnífica para la radio. Hay personajes muy importantes aquí en La Palma, Soledad. Después también, yo temo nombrar muchos porque luego se me quedan otros muchos que me daría verdadera pena. Hasta Siso, el amigo Narciso Jimeno, cantante luego en Venezuela y cantante aquí también, porque incluso aquí hizo sus galas antes de irse a Venezuela, que fue locutor de la antigua Voz de la Isla de La Palma. Y en cuanto a los acontecimientos deportivos, también retransmitían partidos en directo, supongo. También. Bueno, yo recuerdo de niño, debo decir aquí entre paréntesis, que yo recuerdo conocer tu voz desde que yo era muy pequeñito, ¿no? Porque te escuchaba contando los cuentos al mediodía. Yo me crié en una tabaquería
y bueno, allí la radio estaba permanentemente encendida, había varias salas, estaban los torcedores. Las tabaquerías Sí. que han sido en Santa Cruz de la Palma, yo creo que un embrión de cultura importantísimo. Pues la radio allí se escuchaba muchísimo, ¿no? Entonces está en la sala de los torcedores, te estaban oyendo a ti a lo mejor, aunque fuera la programación de los niños, ¿no? Contando los cuentos, y me acuerdo de oír aquellas dedicatorias tuyas tan bonitas para Pepito, Juanito y tal, de parte de sus padres para que se tomen toda la sopita. Toda la sopita. Aquello era... Que no comen. Y luego me acuerdo que al cabo de pocas horas estábamos te escuchaba efectivamente, dando a lo mejor una editorial, como digo, del diario Pueblo. O sea que... dando las noticias o retransmitiendo el fútbol. Sí. ¿Qué nos puedes contar de aquellas retransmisiones de los teniscas mensajeros? Yo me admiro hoy cuando, con este invento tan magnífico que es el teléfono inalámbrico, que gracias a Dios los móviles tenemos hoy vía satélite. Porque en aquella época se pasaban muchos apuros, todo era a través de telefonía, pero vamos, a través de cable, y teníamos los tradicionales amplificadores. Yo tengo el primer amplificador de pilas que se conservaba por ahí, era un cajetín que nos hizo Huiberto Ramos, un técnico afamado en Canarias, que fue el que montó la antigua Voz de la Isla de La Palma, y nos hizo, él trabajaba, estaba vinculado a Radio Juventud, a la antigua Radio Juventud en Tenerife, y un cajetín que, vamos, como 10 centímetros, 10 por 10 tenía. Y era de un sonido que yo creo que no se ha conseguido luego en esta emisora, en una transmisión, aquel sonido que tenía el aparateo. De verdad, era magnífico, magnífico. Se hacían cosas tremendas porque los técnicos tenían que improvisar. Hoy en día quizás también porque se tienen muchos aparatos y uno sirve de repuesto automáticamente a otro en cuanto a sustitución, pero en aquella época no. En aquella época había que reparar incluso artesanalmente. Hombre, siempre perdía vida el aparato, porque no es lo mismo el que tú pongas su pieza original, la que le falta, que tengas que hacer una reparación sobre la marcha. Pero la radio era improvisación. Una vez recuerdo que Manuel González Plata hizo un artículo sobre la antigua Voz de la Isla de La Palma, muy bonito, que decía que la forma que se trabajaba era como en el circo hacerlo sin carpa, sin red, con carpa sí, pero sin red. Y aquello se me quedó grabado, y es verdad, había que improvisar siempre sobre la marcha, siempre surgían cosas, y eso era lo bonito de la radio, porque te daba una doble satisfacción cuando terminaba. Y volviendo a lo del fútbol, ¿alguna vez llegaste a retransmitir algún tenisca mensajero? Muchas veces. ¿Y qué? ¿Qué podía pasar en una retransmisión de esa? Muchas veces. Mira, yo te puedo contar, siempre los teniscas mensajeros, a mí siempre me han tachado primero unos del mensajero, otros del tenisca. Yo no suelo decir de qué equipo son. Yo he escuchado de todo, ¿no? Claro. Que si eres del tenisca, otro bueno, que tengo familia en el mensajero, tengo familia en el tenisca, tengo en todos sitios. Pero yo te puedo contar una anécdota muy curiosísima, que si el amigo Juan Francisco Pérez estuviera lo recordaría. Sí. Juan Francisco siempre pues estuvo con cierto padecimiento del corazón, y él llevaba la información deportiva, y una vez, durante un tiempo, el médico le recomendó que no fuera, que ni asomarse siquiera al campo de bajamar. Y él tenía un colaborador en aquella época que le hacía algo de deportes, entonces recurrió a mí. Yo había escrito durante una época en Jornada Deportiva, en la primera época de Jornada, hacía información deportiva, y entonces al recurrir a mí yo me sentía obligado un poco tanto a la emisora, que decía, bueno, con mi nombre no voy a firmar, Juan. Y entonces yo tengo 3 nombres, Julio Manuel Antonio Marante Díez, y entonces firmaba Antonio Díaz, o sea, el tercer nombre con el segundo apellido. Sí. Y así se quedó, y durante un tiempo estuvo firmando Antonio Díaz, pues yo creo que 1 año y pico estuvieron esas crónicas saliendo en el diario de Aviso. Y a mí me recogían las crónicas en los bares, las observaban, las leía, y yo llegaba a tomar a lo mejor un café, algún conocido, y me decía, mira, esto es una crónica bien escrita, no lo que tú dijiste anoche por la radio.
Y resulta que la noche anterior había hablado yo y el que había escrito aquella crónica era yo también. O sea que te encontrabas partidarios de uno y otro equipo que opinaban de ti también de una forma diferente según hubieses hablado por la radio o escrito en prensa, cuando realmente las ideas habían partido de la misma persona, y en el caso de que fuera de Tenisca o del Mensajero, lo era tanto en una crónica como en la otra. No, y de hecho podemos decir que cualquiera de tus comentarios, sea de uno o sea del otro equipo, siempre han sido... lo he procurado. Es difícil, han sido objetivos, y que es muy difícil, ¿eh? Sí, más bueno, viviendo en un sitio tan pequeño como yo este. en ese aspecto siempre he estado contento, no solo de la información deportiva, sino de cualquier otro tipo de información. No tengo problemas de conciencia. Es que tú has hecho de todo en la radio, porque todavía sigues haciendo crónicas deportivas, sí, en Radio 5. Después hablamos de Radio 5, si te parece, pero me gustaría comentar también que yo sé, porque me lo ha comentado Amado González, mi querido amigo Amado, que lo tuyo es algo increíble, que tú eres seguramente de los mejores técnicos que tienen aquí en Radio Nacional. Eres tú mismo, el director, el propio director. Él me ha comentado que ha habido momentos de apuro en que han tenido que recurrir a ti, que eres el único que da con una pequeña avería, que eres un manitas, vaya. Eso también lo aprendiste en aquella época. Eso lo aprendí de mi queridísimo amigo inolvidable, Antonio Herrera Pestana, el amigo Maño, que me enseñó esas cositas, esas triquiñuelas, como él decía, para en momentos dados de muchos apuros salir a antena. A él la verdad que se lo agradezco, porque era un técnico formidable, de los técnicos que además de tener mano, tenía alma. Y normalmente cuando uno no sabe de esas cosas, se queda con la parte espiritual que te transmite, y eso te ayuda a aprender también la parte mecánica. Parece una tontería, pero a mí siempre me pareció así. Yo no entendía un esquema, pero tal y como Maño me explicaba en qué había consistido la avería, yo lo entendía. Ha sido de los pocos técnicos que realmente me han explicado algo que fácil para yo entenderlo. Era magnífico en ese sentido. Maño era también muy bueno como profesor hasta de violín. De violín, era un polifacético. Bueno, pues nada, Julio Marante es director de Radio Nacional en La Palma, ha sido y es locutor, ha sido y es periodista, ha sido y es técnico de lo que sea, como si tiene que arreglar un cable o un cajetín, como dices tú. Ha sido y es también escritor, de eso también hablaremos en la segunda parte, y ha sido y es actor, porque yo creo que para esto del mundo de la radio todavía se requiere ciertas dotes de interpretación, ¿no? Uno tiene que estar interpretando. De todo esto seguiremos hablando en la segunda parte de esta entrevista dentro de un par de minutos. De nuevo volvemos a estar con Julio Marante, un periodista de La Palma que lleva muchísimos años al pie del cañón, sigue en ello, ahora en estos últimos tiempos, y yo creo que también para un futuro largo y provechoso, como director de Radio Nacional en La Palma. En concreto, Julio, eres director de Radio 5 en La Palma. Ha habido un cambio. Radio Nacional de España, a mí me gusta decir Radio Nacional de España. Claro, es que mucha gente no sabe lo que se hace en estos estudios. Sí. Nuestra emisión local realmente es Radio 5, pero Radio Nacional de España tiene aquí todos los programas. Es decir, en El Paso nosotros tenemos la emisora de Radio 1, tenemos la de Radio Clásica, tenemos la de Radio 3 y tenemos la de Radio 5. O sea, que tenemos las 4 emisoras, y aparte de eso nuestros estudios pues destinan gran parte de la programación también a ese tipo de emisiones. O sea, hay programación regional en Radio 1, como es Canarias Mediodía, donde se producen intervenciones desde La Palma. Entonces, es bueno decir Radio Nacional de España, porque que Radio Nacional de España, diferente a otras emisoras, ha convertido, digamos, que cada frecuencia en un programa. Sí. De distinto tipo. ¿Cómo se encajó aquí el cambio de formato? Porque claro, ustedes hacían, como al principio, al comienzo de la radio, lo que tú nos comentabas, lo que nos contabas, hacían de todo,
hacían magazine, Sí. hacían música dedicada, noticias, de todo, ¿no? ¿Y cómo se encajó ese cambio al nuevo formato que Además, tiene ahora Radio está 5? bien, Anelio, está bien que vengas un poquito por ahí, porque te has saltado un tramo de los más grandes en el mundo de la radio palmera, y es porque lo has vinculado. Es decir, así como no fue traumático posiblemente para los oyentes de La Palma el que la voz de la isla de La Palma desapareciera en cuanto a programación, porque el nombre siempre se añora, pero en cuanto a programación no se notó cuando vino Radio Cadena Española, que es un paso intermedio. Bueno, además que tú lo debes saber por experiencia, sí, porque en Radio Cadena Española estuviste haciendo un programa magnífico, popular, como fue Potaje. Pero luego, el amigo Amado. Efectivamente, con el amigo Amado, que fueron sus principios también en el mundo de la radio. Y realmente ese trauma la gente, bueno, yo creo que no fue trauma, no existió en lo que era la programación de La Roja y de la Palma y lo que luego fue Radio Cadena Española. Sin embargo, sí que existió la variación total con la entrada de Radio Nacional de España. Primero fue Radio 4 y Radio 5, tampoco se notó tanto. Porque se hacía una programación, aunque Radio 5 era una radio un poco convencional, en Radio 4 en La Palma siempre nos dejaron una alternativa muy amplia a través de la FM para hacer cualquier tipo de programa. Hasta que al final, por eso que te comentaba anteriormente, de que se decidió que cada frecuencia fuese un programa totalmente diferenciado, que no se hicieran competencia entre sí, fue por lo que se decidió que el Radio 5 se destinase a todo noticias. Yo creo que un poco relacionándolo con la radio francesa, que fue la pionera en este sentido, y de hecho después de Radio 5 y ante el éxito del Radio 5 Todo Noticias en todo el país, porque eso hay que reconocerlo, nosotros, aunque digan que no, dadas nuestras encuestas, incluso en la isla de La Palma tenemos más oyentes de los que teníamos. Entonces, la diferencia abismal que se produce es en cuanto a programas. Pero claro, es que en la isla de La Palma también empezaron a aparecer otras emisoras ante las que Radio Nacional de España no tenía por qué competir como servicio público. Claro. Esas emisoras podían ofrecer esas otras alternativas y la radio informativa constante no la podía ofrecer como servicio sino Radio Nacional de España. Y además un servicio que yo creo que se está haciendo muy bien. La Radio 5 de hecho ha tenido premios porque yo creo que es una fórmula muy interesante, que de hecho se ha seguido en las 24 horas de televisión, que también ha pasado a ser 24 horas toda información, ¿no? Un buen amigo mío, Sabas Martín, periodista que trabaja en Radio 5, haciendo crítica literaria, me llegó a comentar que incluso se rumoreaba que al principio el gobierno se había planteado cambiar la fórmula de todas estas emisoras hacia Radio 5 como una manera sutil de acabar cargándosela, y lo que ha ocurrido ha sido lo contrario. Se ha fortalecido de una manera que se ha convertido en radio puntera, la fórmula ha cuajado. Pero es que tú lo has dicho, Anelio, o sea, tienes el amigo este que hace crítica literaria. O sea, que la crítica literaria es información. Hablar de gastronomía es información. Claro. Hablar de medio ambiente es información. ¿Y hablar, hay ahora mismo está muy de boga el intentar hablar bien. Tenemos el programa Hablando en Plata, que lo hace un matrimonio, que es una maravilla de sesión que tenemos en Radio 5 Todo Noticias prácticamente desde que empezó. O sea que son muchas sesiones, sino también formación. Sí, no, es una radio yo creo que divulgativa en muchos aspectos, aparte de la informativa, es muy divulgativa. Bueno, entonces tú lo has expresado magníficamente, de La Voz de la Isla de La Palma a Radio Cadena. El público no notó ese gran cambio, el cambio fue simplemente de nombre y quizá administrativamente puede decirse que hubiera un cambio de orientación, pero ya de Radio Cadena a Radio Nacional, ¿se notó tanto el cambio o no? Se notó un poco, yo creo que al principio. Al principio, ¿no? Sí, o sea, pensando... Que coincidió, perdona, con la mudanza al nuevo estudio que está ahora en la planta séptima del edificio. No, ya nosotros estábamos en Radio Cadena, estábamos ya aquí como Radio Cadena. El tema de Radio 5 Todo Noticias, hombre, es como tú dices, desde el punto de vista interno a lo mejor no se pensó en el éxito que iba a tener la fórmula, y tampoco desde el punto de vista externo
se pensó que eso pudiera ser positivo desde el punto de vista radiofónico. Pero yo creo que sí lo ha sido, ¿eh? Radio Nacional de España en La Palma, y no solo en La Palma, yo creo que en Canarias, y me atrevería a decir que a nivel de Radio 5, yo creo que en todo el territorio nacional tiene un prestigio muy consolidado. Hay mucha gente que no te escucha sino información, y te escucha la información de Radio 5. Y para poner música tienen su cassette en el coche. Y así nos lo confiesan, claro. En las encuestas es un reflejo bastante interesante. O sea, ellos dicen, no, yo tengo sintonizado permanentemente Radio 5, cuando quiero, y luego la música es la que yo elijo. Es decir, en la música no me equivoco nunca al elegir de emisora, puesto que es mi cassette. Y lo pinchan y tal. Pero de todas maneras también, y va un abrazo para todas las emisoras de la isla, porque te digo, no tenemos por qué hacerles competencia, nuestra misión es otra. Muchas veces las condiciones en que se hacen los estudios de audiencia no son los adecuados para Radio 5 Todo Noticias ni para Radio Nacional de España, porque es que nuestra fórmula a la hora de interpretar los oyentes es muy diferente. Es decir, usted escucha, no quiero nombrar emisoras porque también me olvidaría de alguna, porque claro, que tenemos últimamente en la isla de La Palma, ¿no? Usted escucha esa emisora, sí, pero y además, ¿por dónde se informa usted? Dice, no, yo escucho Radio 5. Claro. Y llegas a la conclusión de que efectivamente, de que todo, un porcentaje importantísimo de los oyentes que escuchan otra emisora, en momentos determinados del día escuchan Radio 5. El invento este se hizo, y es el gran éxito, radica en esto. O sea, los idearios de Radio 5 fueron siempre en función de una fragmentación de 30 minutos. Es decir, que en 30 minutos tú tuvieses el bloque nacional, el regional y el local. ¿Entiendes? Y que después ya fuera una repetición. Bueno, pues no se repiten ya en media hora. Con la aparición de las secciones es mucho más amplio y se habla de que el fragmento ahora mismo podría estar entre 1 hora y hora y media. Eso para nosotros es un auténtico récord, puesto que no somos radiocompañía, somos radioinformación. ¿Me entiendes? O sea que yo creo que el éxito de la fórmula está en que se ha progresado en cuanto a tiempo horario, de que la gente sigue sintonizando Radio 5 y dice, bueno, y es que resulta variada durante hora y media. Luego, pues hay que buscar otra emisora y luego, pues, 2-3 horas más tarde, volver a sintonizar Radio 5 para escuchar cómo han transcurrido las incidencias del día sobre muchas noticias secuenciales que se han dado por la mañana y que naturalmente pueden tener su variación a lo largo del día. ¿Y tú cómo ves? Yo creo que sí que puedes decirlo con entera franqueza. Antes hablabas de esos otros medios, por ahí va mi pregunta, en tono elogioso. ¿Cómo ves los otros medios radiofónicos en La Palma? ¿En qué fechas podemos decir que se produce este pequeño boom que estamos viviendo por la proliferación, y por la calidad de las programaciones de radios locales que hay aquí en La Palma? ¿Cómo las ves? Bien. ¿Cómo las escuchas, mejor dicho? Pues yo creo que como todo lo abundante tiene mucho malo y tiene cosas muy buenas. Hay que reconocerlo, ¿no? Es muy difícil que se encuentren profesionales suficientes para tantos medios. Y cuando hablo de profesionales, yo me gusta recalcarlo y entrecomillarlo, no hablo de titulitis, hablo de gente seria, consciente de lo que es un medio de comunicación y que lo tienen en sus manos, porque al fin y al cabo es un arma, se quiera o no, es un poder, es un poder. No es porque se quiera presumir, que yo no he presumido nunca de eso, ni de mi medio, de que es el cuarto poder, como se dijo en una época, no, pero efectivamente tiene poder. Tiene poder porque el oyente cree mucho de lo que se dice por la radio. Entonces, el profesional tiene que ser consciente de que el oyente está creyendo lo que él dice. Y que, hombre, hace falta darle un tono de seriedad a muchas cosas para que luego el oyente no se sienta engañado. Y una dedicación también exclusiva, ¿no? Y una dedicación exclusiva que tampoco se tiene. O sea, hay mucho colaboradorcillo, mucha persona de fin de semana, que está bien, hombre, son vocacionales, dependiendo la ligereza del programa que hagan, ¿no? Depende del programa. Claro, pero es que a veces hemos escuchado programas demasiado serios en cuanto a contenidos que no puede hacer cualquiera.
¿entiendes? Como yo a lo mejor no podría hacer algún tipo de... Lo he hecho de todo, Manelio, tú lo has dicho antes, yo he hecho de todo en el mundo de la radio, pero yo sería incapaz de hacer determinados programas con continuidad. ¿Me explico? A mí me dicen que yo presente un musical un día y puedo ponerme en plan disc jockey, quizá por mi faceta teatral, ponerme y hacer un programa musical un día. Pero yo hacer un programa de lunes a viernes musical sería un disparate por mi parte. Y no lo hago, porque al final terminaría o muy repetitivo o rayando el ridículo, porque para eso se necesita también cierta calidad. Y te hablo de algo que aparentemente puede ser considerado como por mucha gente como chabacano, discotequero, tal, una cosa. No, tiene sus dificultades el hacer un programa musical con cierta calidad. Y eso yo no sería capaz de hacerlo durante una etapa continuada. Se puede hacer de manera excepcional. Oye, Julio, no quiero pasar a esa otra faceta de la que antes hablaba, la de la poesía, y también la de cronista oficial, que Julio Marante es cronista oficial de Breña Baja, no lo olvidemos. Sin hacerte por lo menos una pregunta, yo siempre he tenido curiosidad, yo viví como niño el fenómeno del volcán Teneguía, ¿no? Mi padre, que era aficionado al cine amateur de 8 milímetros, llegó a filmar escenas del volcán, incluso desde el mar. ¿La radio cómo llegó a cubrir aquella información? Es algo, cuando estaba subiendo antes, aquí en el ascensor, pensando hitos informativos a lo largo de la breve historia de la radio en La Palma, enseguida me vino la imagen del volcán. ¿Cómo se vivió aquello? Pues se vivió a lo grande y a lo tremendo. A lo tremendo al principio, por la incógnita que suponía. Yo me acuerdo que ese volcán se llamó de 3 o 4 formas distintas antes incluso de que saliese. Realmente el volcán fue un hecho que nosotros, es de las pocas cosas que conservamos, un programa que se envió precisamente para Radio Centro. Radio Centro, para que nuestros oyentes se hagan una idea, pues era la emisora central de la cadena SES en aquella época. Enviamos un programa que fue magnífico, muy bien hecho, porque las voces, dada la emergencia del caso y de que no teníamos mucho personal, hasta don Francisco Ayudarte, que como recordarás pues fue el director que me antecedió en el cargo, sin tener una magnífica voz, hizo una serie de entrevistas, como yo decía, que llevaron el espíritu de lo que realmente fue el volcán a todos los oyentes, no solo de La Palma, sino de España. Nuestra queridísima amiga Carmen María Hernández, también fallecida, nos daba crónicas desde Fuencaliente vía teléfono. Y, porque claro, no había otros medios, y fue un espectáculo, bueno, yo creo que dantesco al principio, pero luego yo creo que en la montaña de las tablas se convirtió en un anfiteatro al que fuimos, yo creo que casi, todos los palmeros pasaron por Fuencaliente aquellos días, porque fueron también muchos días de lava y de fuego. Bueno, fue estupendo. Quizás fue el momento más fuerte, informativamente hablando, que vivió la radio, o que viviste como periodista. Hombre, han habido momentos interesantes desde el punto de vista radiofónico. Yo creo que cualquier bajada de la Virgen lo es a mayor escala incluso que el de Fuencaliente. El de Fuencaliente, lo que fue importante yo creo que fue el hecho en sí por irrepetible, porque posiblemente nosotros pues no lo volvamos a ver, un acontecimiento parecido, ¿no? Pero aquí se vivieron épocas y transmisiones muy interesantes, como fue la venida de esa gran cantidad de jefes de Estado cuando la inauguración del Roque de los Muchachos. Se hicieron transmisiones difíciles de espectáculos, no solo vinculados a la bajada de la Virgen, sino ocasionales. Se vivieron muchas etapas interesantes, difíciles de recordar, porque mira, nosotros hemos tenido entrevistas tan curiosísimas como que hasta en La Palma se conservan, también es uno de los detalles que conservamos, entrevistas al único torero canario que hemos tenido, que era el amigo José Mata. O sea, son cosas curiosas que a lo mejor rayan lo entrañable
y no esa cosa tan trascendental que pudo tener el volcán. Pero yo, no por ser entrañables unas y apoteósicas o tremendas otras, les doy menos importancia. Han habido cosas muy, muy curiosas y muy acertadas se han hecho en el mundo de la Radio Palmera. Muy bien, pues ahora si te parece, Julio, nos gustaría comentar un poco, bueno, que nos hablaras un poco de tu faceta como escritor. Tú eres cronista oficial de Breña Baja. Sí. ¿Cómo a veces me pregunto si ejerzo, ¿no? Porque realmente me cuesta muchísimo, muchísimo. Acepté porque no me podía negar. Son esas cosas a las que difícilmente uno se puede negar, pero que a veces dices, tendría que reconsiderarlo, porque es que no estoy cumpliendo todo lo que debiera, o todo lo que yo concibo que debe hacer un cronista oficial de Breña Baja. Hombre, estoy cumpliendo con algunas tareas en cuanto a comisiones, de asesoramiento, de este tipo de cosas un poco que me permite mi profesión. Pero como también me resta mucho tiempo para escribir mis cosas, igualmente me lo resta para escribir cosas de Breña Baja. O sea que quizás no esté cumpliendo en la medida que yo quisiera cumplir con Breña Baja a la hora de ser cronista oficial, pero en fin, ahí estoy intentando ayudar en todo lo que pueda, ¿no? Antes comentábamos, antes de que empezara la entrevista, que, bueno, yo te decía que seguías un poco la estela del inolvidable, queridísimo amigo don Félix Duarte, que, como tú bien sabes, pues en Breña Baja es toda una institución, y en la isla, ¿no? Y en Canarias, porque... Me viene un poquito de parentesco también, ¿no? Sí, era pariente tuyo. Sí, pariente de mis padres, bueno, de mi abuela concretamente. Bueno, lo cierto es que tú también escribes poesía, has ganado 2 veces. 2 veces el Gumersindo Galván. Las 2 veces que te has presentado. Otra persona muy entrañable. Gumersindo Galván. ¿Cómo era don Gumersindo? Don Gumersindo, yo siempre cuento, lo narro en uno de mis poemas, lo que pasa que claro, no es un poema que tenga aquí ahora para decirlo, pero a mí don Gumersindo siempre fue una persona que me influyó de niño. Yo empiezo uno de mis poemas diciendo que de pequeño nos contaban cuentos de hadas y de magos, entonces luego uno por la noche pues no podía dormir. Y esa imagen se va grabando en la infancia y luego aparece el hada buena o el mago bueno con esa varita mágica que es capaz de hacer los milagros y tal. Y eso a uno con 5, 6, 7, 8 años, que es cuando le cuentan cuentos, pues la verdad es que le influyen notoriamente, ¿no? Y entonces yo la primera vez que vi a don Gumersindo pues fue precisamente en un concierto en la Plaza de San José, que no lo olvido, y entonces mirando yo aquello, me di cuenta que don Gumersindo era un mago, porque tenía la varita mágica y levantaba la varita y sonaban los acordes más altos y lo bajaba y eran más tenues y la música me parecía que salía a mí. Vamos, yo no veía a los músicos, no veía sino a don Gumersindo y a la varita, ¿no? Y yo dije, fue el primer mago que de verdad vi hacer magia. Termino el poema así porque ese es el impacto que a mí me causó don Gumersindo. Aparte de que luego, incluso siendo niño, pues en el colegio, no sé por qué, siempre me daban los poemas de don Gumersindo para que los recitara, ¿no? Y al final don Gumersindo me oyó recitar siendo niño y después le gustaba siempre que yo, en cualquier festival que había, que él le mandaba sus poemas, sí, pero que me lo lea Julio, que me lo lea Julio. Y yo pues me unió una amistad un poco entrañable con don Gumersindo. Y fíjate lo que son las cosas, pasados los años, como decía antes, pues ganaste por 2 veces el premio que lleva su nombre. Como poeta, ¿cuáles son las fuentes de inspiración? La inspiración. Para ti. Qué gran dilema, ¿no? La inspiración para los poetas. ¿O tú crees más bien en el trabajo constante? Yo creo en que la idea tiene que existir, pero si no hay trabajo es muy difícil desarrollar la idea, porque al igual que en la noticia, al igual que en el periodismo, hablar 3 horas es fácil. Hablar 1 hora también lo es. Lo que es difícil es decir mucho en 5 minutos. Imagínate lo difícil que resulta decir mucho en un soneto, o a lo mejor, como hay muchos poetas, son capaces de expresar una idea en 3 versos. O sea, por eso yo muchas veces dudo hasta de que yo sea poeta. Simplemente escribo poesía, a veces sometido a una métrica, en muchas ocasiones me voy de la métrica por hacer prevalecer la idea con cierta musicalidad, pero
yo no sé. La inspiración, desde luego, existe para la idea primaria. Ahora, las formas del poema, yo creo que si no se trabajan, porque hay que pensar también en el poema desde el punto de vista intimista, que es cuando parte y cuando la recibe el lector. Si ya piensas en el lector, casi que tienes que mejorar de alguna manera esas cosas y situarte tú como lector. Entonces, cuanto más veces leas tus propios poemas, a veces tienes que rectificar o modificar porque consideras que es más impactante cambiar el orden de un verso, cambiar una palabra, y no es ya esa idea primaria. O sea, que la inspiración, sí, claro que creo en la inspiración, claro que creo, pero para la idea de partida. Luego yo creo que la inspiración no perdura durante esos 14 versos, ni durante la hora o 2 horas que tú, porque si no saldría de golpe la inspiración, pero durante esas 2 horas que tú dices, bueno, y ahora esta idea quiero que quede lo suficientemente bonita, lo suficientemente impactante para el que interprete esto sea el lector y no yo que lo escribí. Y ahí a veces se necesita un trabajo y yo creo que muy concienzudo. Y cuanto más corto es el verso, Anelio, me da la impresión que más trabajo todavía. Tú además has traído una muestra de ello, te pedimos un poema, lo has traído, y además es un soneto. Es un soneto hecho la culminación del trabajo. Hecho sobre la marcha, es decir, que este sí es producto de la inspiración y todavía sin trabajar, además, porque fue leído en la última fiesta de las madres, como cierre precisamente, y yo creo que es un homenaje indirecto no solo a mi madre, sino a todas las personas que vocacionalmente eran como mi madre. Y lo digo porque en Breña Baja hay muchas bordadoras, la gente que le gusta bordar, que le gusta sobre todo estos cuadros de flores que se hacen. Y un poco por eso surgió la idea de hacerle un soneto a mi madre y dedicarlo a todas las bordadoras de Breña Baja indirectamente. Además, Breña Baja se precia de ser un municipio que yo creo que fue por iniciativa de don Félix Duarte, sí. Además que el título de muy noble y honorable villa se lo debe al hecho de que festeja cada año a las madres. Sí, sí. Desde el año 47. Le ha dado categoría de villa. Institución nacional la celebración. Sí, el pasado año precisamente se celebró el 50enario del tal nombramiento, aunque el acuerdo de la celebración del Día de las Madres data de mayo de 1936, debido a que se celebró con continuidad hasta el 47, luego hubo una propuesta de don José Manuel Hernández Vergara siendo alcalde, y entonces esa propuesta fue aceptada por el Ministerio de la Gobernación y le dieron el título de muy noble y honorable Villa de Breña Baja por ser el primer municipio de España que celebró en el mes de mayo la fiesta de la madre. Bueno, pues entonces nosotros vamos a despedirnos de todos ustedes escuchando a Julio Marante, que va a leer este poema dedicado a las madres. Y Julio, antes de que lo leas, muchísimas gracias. Hemos pasado un rato la mar de agradable, nos hemos enterado de muchísimas cosas que no deben quedar en el olvido. Nos hablabas de un archivo sonoro de Radio Nacional, ojalá que ese archivo siga creciendo y creciendo para que las generaciones venideras puedan valorar no solo lo que históricamente sucedió aquí en La Palma, sino también la labor de gente como tú que se ha desvivido en todo momento por la colectividad, ¿no? Así que gracias y adelante con el soneto. Bien, pues el soneto dice así: creabas entre divino y humano, con gozoso afán de bordadora, un vergel que crece y se colora en un matiz antiguo y soberano. Sentías que aquel jardín lejano era luz a la sombra de tus dedos, y la aguja, al vaivén de tus esmeros, lo fue plasmando en algo más cercano. Los pétalos, nacidos de tu mano, se unieron al fin en tantas flores que llenaron mi hogar de resplandores. Por eso, madre, en mi casa queda tu arte en sitial de lienzo y seda sobre un tapiz de nítidos colores.